porque lo que sucede es que estamos aún en día hoy en una sociedad en donde pareciera ser que es como hasta innecesario el hablar de que estás transitando un duelo por tu compañero animal que haya trascendido. Es decir, no está bien visto, está como si estuvieses exagerando las emociones. Entonces, sí, como bien dices, es muy importante y eso también se trabaja mucho en los acompañamientos por muerte de un compañero animal, el que no quiera tapar ese dolor con otro integrante, compañero animal, sea cual sea la forma, porque lo único que van a hacer es cargar a ese nuevo perro, gato, perico de una vivencia que no le corresponde. Se tiene que dar el respeto a los animales porque a ellos les gusta ser animales, ¿no? Al perrito le gusta ser perrito, al gatito le gusta ser gatito, al perico, perico, y que en la medida en que nosotros como personas también les respetemos a ellos lo que son, creo que también ahí muchas cosas pueden acomodarse de tal manera que todo fluya, toda esa convivencia con ellos fluya bien, en libertad, en apertura, ¿no? En convivencia sana. Bienvenidos, pongan mucha atención el día de hoy todos aquellos que tenemos en casa a esos bellos acompañantes peludos, nuestros perritos, gatitos, esos animalitos que forman parte de nuestra familia de alguna manera y que pues sí, sabemos que al igual que nosotros en algún momento van a trascender, van a morir y no estamos del todo preparados para ello. Justo por eso la entrevista del día de hoy que tenemos a una gran veterinaria que nos hace favor de compartir cómo ha llevado ella el proceso con sus pacientes, es decir, con estos peluditos que están por trascender o que ya trascendieron, pero más allá del acompañamiento médico, también el acompañamiento del alma, el acompañamiento en duelo por pérdida de mascotas. Si tú estás pasando por este proceso, de todo corazón, te acompañamos aquí en Creciendo y con esta información deseo que pueda ser un poco más llevadero tu duelo. Hoy en Creciendo está como invitada Liliana Alonso, médica veterinaria zootecnista con especialidad en fisioterapia y rehabilitación de perros y gatos, así como acompañante en el duelo animal, para hablar del duelo por la pérdida de las mascotas. Tema que ya es necesario hablar, los animalitos, claro que tienen sentimientos y por supuesto que nosotros llevamos cierto vínculo con ellos y hoy vamos a hablar justo del duelo de mascotas. Así es que bienvenida Liliana, ¿cómo estás? Un gusto tenerte Muy aquí con bien, nosotros. muchísimas gracias, Ara, y a ti más bien gracias por la invitación, muy contenta. Ay, qué bueno, qué gusto de verdad el poder tener esta voz que los animalitos no pueden expresarse, pero a través tuyo y con la experiencia que tienes, nos puedes compartir esta situación que muchas familias viven y que pocas familias se atreven a expresarlo porque no está todavía tan visibilizado. ¿Qué pasa con estas mascotas cuando fallecen? ¿Qué es el proceso que tú llevas con ellos en cuanto a duelo? Si nos compartes por... Pues mira, como bien tú mencionas, mucho de lo que se trabaja en estos acompañamientos ya de duelo es que la persona en sí valide su propio duelo, porque lo que sucede es que estamos aún en día hoy en una sociedad en donde pareciera ser que es como hasta innecesario el hablar de que estás transitando un duelo por tu compañero animal que haya trascendido. Es decir, no está bien visto, está como si estuvieses exagerando las emociones. Y muchas de las personas, un gran porcentaje de las personas que llegan solicitando este apoyo de acompañamiento es porque consideran incluso que ellas mismas están exagerando en la tristeza que están sintiendo. O sea, ellas mismas son las que están minimizando el proceso y creo que en gran parte del trabajo que se hace en esos acompañamientos es justo eso, el que ellos reconozcan que es válido su duelo, que no están exagerando y que como al final del día es un duelo real, verdadero, único y profundo, tienen que transitar por ese proceso. Por supuesto. Y ahí me encantaría que tú nos hicieras favor de compartir alguna experiencia que hayas vivido desde el momento en el que a lo mejor este animalito está ya en este proceso próximo a fallecer y que desde ese momento viene el sentido de pérdida, el sentido emocional del duelo, porque se sabe que ya está por fallecer. ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo es que puedes tú dar este acompañamiento no nada más a la persona, al ser humano, sino también al animalito, a la mascota?
Mira, un caso que para mí siempre va a ser como de los más significativos por todo lo que me permitió crecer es el que te voy a compartir. Antes de quisiera, hay como dos tipos de situaciones en las que se da el acompañamiento. El ideal, que es el que te voy a compartir, es que la familia llegara antes de que el compañero parta. Porque claro está que ahí vas haciendo una preparación de todo el conjunto familiar, incluyendo el compañero animal, para que esa vivencia que al final se va a dar sea mucho más armónica y por lo tanto el duelo sea mucho más en calma, ¿no? En paz. Ujú. Ese es el ideal, pero lastimosamente la gran mayoría de las personas que llegan a solicitar este servicio de acompañarles son que ya trascendió el compañero animal y que vienen cargando una historia de enfermedad, Claro. vejez y en muchas ocasiones inclusive el no sentir que fuesen acompañados por los médicos del compañero animal. Entonces, son como estas dos posibles personas, familias que se acercan. De los acompañamientos más bonitos que yo he hecho es este que te voy a compartir y que es justo un compañero animal que llegó conmigo, él y la familia, antes de que se diera la partida del compañero Mm. animal. Ellos ya venían con una historia, era un paciente ya muy viejito, en edad, 17 años, con muchos problemas de salud, muchos, la gran mayoría de ellos muy complejos, y ellos venían ya con un cansancio emocional muy grande porque todos los médicos veterinarios que venían acompañando a ese animal, diferentes colegas, diferentes hospitales, todos ellos les decían que lo mejor ya era realizar la conocida eutanasia, ¿no? Pero ellos percibían que su animal todavía no estaba en ese punto, lo veían todavía con vitalidad, con muchas ganas, muy enfermo, pero con mucha vida, ¿no? Y eso era algo que la gran mayoría de médicos veterinarios no tenían empatía, ¿no? Porque había tantas Claro. enfermedades que lo normal dentro del campo médico es ya dejar a ese cuerpo que descanse. Entonces, bueno, esta familia llegó conmigo en ese punto muy cansados emocionalmente por no sentirse acompañados en ningún lado. Era un matrimonio ya de personas de la tercera edad. La señora ya había estado en un acompañamiento tanatológico porque ya sentía que para ella iba a ser muy fuerte el proceso. Porque claro está que ellos venían con una historia de ese perro. Ese perro representaba, a su vez, ese perro era de su hijo que había fallecido. Así que ese Wow. perro tenía una, un- una posición en la familia muy importante. Entonces, claro, la señora sabía que al trascender el perro iba a ser como la continuación del duelo de su hijo, de la muerte de su hijo. Pues Claro. bueno, llegan conmigo en esa situación y a mí lo que me tocó es, sobre todo, lo que mencionaba en un inicio, que ellos se dieran cuenta, validaran que lo que estaban vivenciando, ese duelo en el que ya estaban, era real, que solamente ellos que tenían la historia de cómo llegó ese perrito, de quién era, toda esa vivencia, solo ellos la tenían, solo ellos la sentían, y que eso era lo que ellos tenían que voltear a ver cuando el alrededor, el entorno, les dijera, estás exagerando, Mm. ¿no? Porque viene la muerte de tu compañero animal. Entonces, me tocó acompañarles en ese proceso, sobre todo mucho emocional, de sostener, de acompañar, de validarles todas las emociones, incluso emociones que podían ser a veces enojo, tristeza, desesperación, ¿no? Y por toda la situación alrededor del compañero animal. Y lo que este acompañamiento hizo al final es que cuando finalmente llegó la muerte del perrito, ellos ya estaban tan preparados para este momento que lo vivieron de verdad en total paz. A mí incluso me llegaba a preocupar qué iba a pasar cuando falleciera el perrito por todo lo que representaba él en la familia, ¿no? Yo decía, es Oh. que se van a enfermar los señores, o sea, no sé si lo van a poder sostener y la sorprendida fui yo porque la verdad es que lo vivieron con total calma, súper tranquilos y posterior a la muerte del perrito, ni siquiera fue como tal necesario hacer todo un seguimiento, ¿no? De acompañamiento en el duelo, para nada. Solo nos vimos una última ocasión, ya habiendo trascendido el perrito, y fue simplemente para escucharles cómo se sentían, si creían necesitar algo, y estaban totalmente tranquilos, totalmente en paz, e incluso en esa reunión, que ha de haber sido como un mes después de la muerte del perrito, ya hablaban de él con una conciencia plena de que ya había fallecido, pero que estaba presente desde su memoria, desde todo lo que vivieron con él, e incluso ya se permitían él recordarle con alegría, con las travesuras, todo lo que vivieron, pero desde una emoción de mucha paz, incluso de mucha alegría, y muy orgullosos de ellos mismos de haber vivido junto a su perrito todo ese proceso.
fue la verdad muy bonito, pero ellos empezaron desde antes de la muerte del compañero animal. Y eso hizo una diferencia muy importante en lo que yo veo en personas que llegan ya viendo muerto el compañero, ¿no? Animal. Sí, por supuesto. Y algo que también mencionas y pasa con los seres humanos cuando tenemos algún familiar que está enfermo y que vemos el proceso de cómo se va deteriorando, es, pues forma parte hasta de una agonía personal, ¿no? De decir, es que emociones y sentimientos encontrados de me duele muchísimo, pero viéndolo así, de verdad ya no sabe uno si lo que mejor sería es que ya trascendiera pronta, de manera pronta. Ver la forma de ayudar, pero sin tener los recursos porque no somos médicos, en fin, como todo digamos, madeja de emociones que se van generando y también cuando llegamos a tener un duelo o una pérdida por algún accidente, algo inesperado, cambia por completo la dinámica. No estás preparado, te llega así de impacto. Y también me imagino que has tenido algunas situaciones en donde es común que los perritos a lo mejor por alguna situación pues salgan corriendo y los atropellen, algo que también impacta a las familias, ¿no? En este caso a los propietarios, a los amos. ¿Cómo manejar ese tipo de duelo cuando pues, no hay manera de prepararte porque fue justo así? Es, como bien dices tú, igual que cuando pasa con una persona, es más complejo, porque no tienes ese como tiempo de preparación a lo que sabes que va a llegar. No sabes cuándo, pero sabes que va a suceder. Y recientemente me tocó acompañar a una señora, ella está alrededor de los 50 y su perrito de alguna manera murió de manera súbita en el sentido de que ella un día lo nota raro, lo lleva al médico. Nunca se llegó al diagnóstico definitivo por la complejidad que empezó a suceder, pero el perro se pone muy mal. O sea, literal de la noche a la mañana se pone muy mal. No es que la enfermedad en el perro sucediera de la noche a la mañana, pero claro está que los perros al no hablar, pues no hay forma de que él le dijera a ella, oye, ya me está creciendo un tumor en la cabeza, que fue lo que sucedió. Entonces, de la noche a la mañana comenzaron los signos y en un lapso de no más de 24 horas de que ella se da cuenta que ya su perro algo está sucediendo, se muere. Entonces, para ella fue un golpe muy, muy, muy fuerte, porque además ella traía un poco o un mucho la culpa de que cuando ella, desde que ella compra a ese perro de esa raza en específico, ella tiene el antecedente de que es una raza predispuesta a presentar ese problema, pero lo tiene 10 años atrás, cuando lo está comprando. O sea, no es algo que esté recordando en el día a día, pero aparece cuando el perro muere justo por ese ente que ella se culpaba mucho, que si hubiera hecho algo desde casi casi que lo compró, se hubiese podido evitar. Y ahí fue muy complejo porque resulta ser que igual nadie en su entorno familiar ni en su entorno más cercano de personas le daba validez al dolor tan profundo que ella estaba sintiendo y ella misma llegaba con la expresión, es que creo que estoy exagerando, creo que me estoy volviendo loca y fue tan fuerte el golpe para ella de que literalmente de la noche a la mañana ya no está su perro en casa, con el que hacía todas sus actividades 24/7, que en ese interés de no querer sentir el dolor, porque todos en su entorno le decían que estaba exagerando, que ahora sí que va a parecer una exageración, pero la señora lo hizo, se mudó de casa. Como a los 2 días de haber partido su perrito, como todo en su entorno le recordaba al perrito y todo mundo le decía que estaba exagerando, decidió cambiarse de departamento. Por supuesto que eso no resolvió el problema, al contrario, intensificó, incluso ella misma se culpaba de no tener la fortaleza para afrontar el duelo y lo mismo, aquí lo primero que me tocó trabajar en ella y que fue en lo que invertimos más tiempo fue el que quitar esa culpa de ella, porque era lo que más le pesaba, Claro. porque aunque fue algo súbito e inesperado, ella sentía que si hubiese hecho algo 10 años atrás, hubiera podido evitar. Y en estos casos, fíjate que a mí me ayuda mucho el que, pues es una pregunta que se utiliza mucho, ¿no? Bueno, ¿y si hubieses hecho algo, crees que el final hubiera sido diferente? Y si tuvieras, porque claro, las preguntas empiezan, ¿no? ¿Y por qué no me avisó antes? ¿Y por qué no había algo antes? Lo mismo, ¿no? Y si te hubieses dado cuenta antes, ¿realmente crees que el final hubiera sido diferente? ¿Crees que tú hubieras, ella, su perro era su hijo, y yo respeto totalmente ese sentimiento para ellos? Yo le decía a ella, ¿crees que de haber permitido que el problema avanzara, tú hubieses sido capaz de sostenerlo?
Y a cada una de esas preguntas ella misma se iba dando cuenta que incluso lo mejor que pudo haber pasado es que hubiese sido así la muerte. Muy dolorosa para ella, pero nada Claro, dolorosa para su perro. Entonces empezamos a revertir la situación de tal forma que ella viera lo bueno dentro de esa situación que de primera instancia no parece tener nada bueno, pero que poco a poco ellos mismos se van dando cuenta, y en este caso ella, de que realmente fue lo mejor. Y llegamos a un punto en donde inclusive ella veía esa muerte que había tenido su perro como el último regalo que él le había dado a ella para que el golpe y el sufrimiento de ella no fuera más largo. Pero fue así, empezar a tratar de que ella misma se diera cuenta de, bueno, y si hubieses tenido la varita mágica, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras pedido? ¿Realmente hubiera cambiado tu hoy? Y así, poco a poco, irla como tocando suelo, tocando tierra, para que se diera claro, cuenta de que ella actuó desde lo que supo, desde lo que tenía, y que en todo momento actuó por el amor que le tenía a su perro. por Pero supuesto. claro, es mucho más complejo cuando es súbito, porque, pues, claro, no, nadie espera la muerte, aunque sabemos que va a pasar, pero no la esperas, y menos cuando no ves venir, ¿no? El problema. Más complicado, pero poco a poco. Yo creo que también tiene mucho que ver con la apertura que la persona tenga y también con las historias, ¿no? Detrás, porque, por ejemplo, en ella, conmigo llegó cuando tenía 4 meses de haber fallecido su perrito. Y indagando un poquito como en los duelos que ella ya había vivenciado, su mamá había fallecido ya siendo muy chiquita, de hecho tiene muy pocos recuerdos de su mamá, y quien toma el lugar de ese cuidado es su tía, que muere de manera súbita. Wow, Entonces, claro, también hubo que trabajar esa parte, ¿no? A ver qué dolor es realmente por la muerte de tu perrito y qué dolor se está colando por ahí de esa muerte súbita que tampoco viste venir. Entonces, es un trabajo mucho de indagación, pero sobre todo que se den cuenta que actuaron desde el amor. Y cuando claro. logran asimilar eso, integrarlo y verlo como una realidad, porque así fue, todo empieza a fluir un poquito más. Por supuesto. Y creo que ahorita con esto, más allá de, en tu caso como terapeuta, apoyar, acompañar, pues también es abrir los ojos a quienes no son terapeutas, pero forman parte de la familia, de quienes están con este duelo y este dolor intenso de haber perdido una mascota. No podemos dimensionar realmente el dolor que cada quien está viviendo porque no estamos generando ni tuvimos ese vínculo generado con el animalito. Para nosotros externamente puede ser un perro más y creo que también valdría la pena, no sé si estés de acuerdo conmigo Liliana, el hacer énfasis en, aunque sea con todo el amor del mundo, no querer sustituir a ese perrito, porque luego logra, en lugar de ayudar, a remover muchas situaciones cuando vemos a alguien que está sufriendo tanto por la pérdida de su perrito y según nosotros va a ser lo ideal, aquí tienes uno nuevo. Mm. No es el cambiarlo por otro, ¿correcto? Sí, no, no, no. Yo tengo casos de familias que justo han hecho eso que tú mencionas. O sea, se muere un compañero animal y por no vivir el dolor, Justo. porque ahí sí lo están sustituyendo. Llega uno nuevo y lo que genera es un movimiento todavía más brusco en la familia, porque además en la mayoría de los casos lo que llega es un cachorro. Casi siempre lo que se va es un viejito y lo que llega es un cachorro. Y no hay nada de comparación en la actitud, en el comportamiento, en la dinámica. Entonces, las personas, tengo una familia que vivió eso, tal cual, era una viejitita la que falleció y resulta que compran una de la misma raza, pero de 2 meses. Razas así de esos labrador que son explosivos, sí, pero ¿qué comparas con una viejita de 13 años? Nada que ver. Y lo que sucedió es que se dieron cuenta que habían hecho mal, que ya no estaban ellas, no estaban ni emocional ni físicamente, ni en ningún aspecto preparadas para recibir a un cachorro de 2 meses, con una energía, una intensidad que estaba totalmente ajena a la historia de la perrita que había fallecido. Entonces, sí, como bien dices, es muy importante y eso también se trabaja mucho en los acompañamientos por muerte de un compañero animal, el que no quieran tapar ese dolor con otro integrante, compañero animal, sea cual sea la forma, porque lo único que van a hacer es cargar a ese nuevo perro, gato, perico de una vivencia que no le corresponde. Porque incluso me ha tocado casos que les llegan a poner el mismo nombre del que se fue. Wow. Y tú ahí te das cuenta que
O sea, pues por supuesto que no está aceptando la muerte del que se está yendo y que quiere verlo de nuevo en ese otro ser que no tiene nada que ver con la historia. Entonces se tiene que trabajar mucho eso. Y también mencionaste algo que es súper importante. Creo que algo que debemos de aprender como humanidad es a no juzgar a través de una imagen que estás viendo, ¿no? Porque para Claro. muchas personas a lo mejor es un perro, un gato, lo que sea, pero tú no sabes el trasfondo que hay detrás de esa historia. A mí hay muchas ocasiones que me ha llegado las personas a decirme la muerte de mi perro me ha dolido más que la muerte de mi mamá, de mi papá. Y claro, Wow. cuando empiezas a indagar, pues te das cuenta lo que representaba para esa persona ese animal y que representaba mucho más que a lo mejor lo que para la sociedad debía representar un duelo más fuerte, ¿no? La muerte de mamá o papá. O sea, como lo sabemos, el duelo no se debiera de clasificar, porque nadie sabe lo que esa persona está sintiendo y nadie sabe lo que representaba eso que se perdió. Desde es como muy delicada esta palabra de perder, ¿no? Pero vamos, eh, Ujú. no lo sabemos y creo que lo que mejor deberíamos de hacer, y sobre todo en este duelo de animales que está todavía muy estigmatizado, es pues respetar el dolor de esa persona, porque no es a Claro. nosotros quien nos toca como juzgar si está o no exagerando. La misma persona se tiene que dar cuenta en qué lugar y desde qué punto está viviendo el duelo. Totalmente. Y algo súper importante, el saber que se puede llevar este tipo de acompañamiento, porque esto que te compartió tu paciente, evidentemente no lo dices abiertamente. Me está doliendo más la muerte de mi perrito que la de mi mamá, pues es totalmente fuera de contexto a un nivel sociedad. Pero el tener estos acompañamientos, estos lugares seguros, estos lugares de confianza, estos lugares donde no hay juicio, estos lugares donde realmente en terapia se logra abrir totalmente con honestidad y repito, sin ese juicio, sin ese dedo señalador, es súper, súper importante, mi querida Liliana, y de hecho te agradezco mucho el espacio que hayas aceptado la invitación para platicar de esto, que bien lo dices, está aún estigmatizado, pero hay mucho ya camino andado que hay que seguir abriendo los ojos, abriendo mentes y con la divulgación que estamos haciendo a través de este tipo de programas y también a través de redes sociales en general, el hacer esto más visible. Quienes quieran tener un acompañamiento, en este caso de duelo por pérdida de mascota contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? En todas mis redes sociales, incluso el mismo correo electrónico, iniciando con la letra K, conectando almas, y en ese caso en el correo electrónico sería conectandoalmas@gmail.com. Pero tanto en Instagram como en Facebook estoy con ese nombre y próximamente también estoy por abrir el canal para hablar no solamente de estos temas del duelo, pero como toda esta situación que hay alrededor de los compañeros animales, porque tú hace un momento mencionabas algo que es súper importante, ¿no? Desde mi perspectiva y desde el acompañamiento que yo hago, en todo este trabajo pues que estoy, ¿no? Al servicio principalmente de toda como dignificar, ¿no? Todo esto, que se tiene que dar el respeto a los animales porque a ellos les gusta ser animales, ¿no? Al perrito le gusta ser perrito, al gatito le gusta ser gatito, al perico, perico, y que en la medida en que nosotros como personas también les respetemos a ellos lo que son, creo que también ahí muchas cosas pueden acomodarse de tal manera que todo fluya, toda esa convivencia con ellos fluya bien, en libertad, en apertura, ¿no? En convivencia sana. Totalmente de acuerdo, mi querida Liliana, y ojalá haya oportunidad de tener otra entrevista contigo para ahondar en esto de no humanizar a los animales, el darles el lugar que tienen y que corresponde para llevar este equilibrio a nivel sociedad. Te agradezco muchísimo, Liliana, que tengas un muy bonito día y pues ya estaremos en Muchísimas contacto gracias. para la siguiente entrevista. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sara. Al contrario, a ti y bueno, nosotros aquí creciendo, continuamos con más. Híjole, ya dejamos a nuestra veterinaria con esa tarea. Próxima entrevista para poder tocar temas tan delicados pero tan importantes de cómo tratar a nuestras mascotas. Y en este programa que hablamos acerca del duelo por pérdida de mascotas, de verdad espero ya haya caído el mensaje directamente a esas personas que están viviendo el duelo y que de verdad acepten
lo que está sucediendo, lo que están sintiendo y que no crean que están exagerando. Al contrario, permítanse ese sentimiento, permítanse el acompañamiento, por supuesto, y a todas aquellas personas que lo ven totalmente distinto, simplemente el no juzgar. Por favor, respetemos el dolor ajeno, respetemos las pérdidas de las personas que están a nuestro alrededor. No sabemos qué vínculo hayan tenido con su mascota y no es un animal más, no es un perrito más. Para esas personas que están en su proceso de duelo, fueron esos seres y esos compañeros de vida tan importantes que por lo mismo actualmente están viviendo este dolor con mucho, mucho pesar. Y imagínense, este dolor de por sí justo nos incomoda, nos hace sentir con esta tristeza, todavía lo estamos potencializando si volteamos y a nuestro alrededor existen estas personas sin empatía, estas personas que juzgan, estas personas que nos señalan por el hecho de ser totalmente sensibles y evidentemente el querer que nuestra mascota estuviera de regreso. Así es que por favor seamos empáticos y la próxima semana por aquí nos vemos en Creciendo con Ara Rangel.